Bueno, nos encontramos en el campus universitario donde dentro de unos minutos va a tener lugar una conferencia de una auténtica eminencia. Es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, es ceutí y va a hablar sobre la historia de la yihad. Quizá los más avezados ya hayan descubierto que nos referimos a don Luis de la Corte Ibáñez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Historia de la yihad, de los orígenes a la actualidad. Es un tema prolijo, un tema, entiendo que habrá sido complicado de resumir en ese libro que tiene en la mano. Bien, sí, es un trabajo amplio de muchos años, pero en realidad no es hasta la actualidad, es hasta el primer emirato talibán, aunque luego se habla en un epílogo del desarrollo hasta la actualidad, ¿no? Pero está centrado sobre todo en lo que ocurre hasta el 11S fundamentalmente. El día en que empezó el siglo XXI. El día en que empezó el siglo XXI y que se han cumplido 20 años de aquellos atentados que fueron los atentados más letales de la historia. Hasta ese momento, salvo 4 personas bien informadas, ninguno habíamos escuchado hablar de talibán, de yihad, y lo hemos aprendido todo en estos últimos 20 años. Quizá no nos faltara información para saber lo que se nos venía encima. Bueno, había cierta información. Es verdad que la información internacional no recibía la atención que le damos, que le prestamos ahora, en la actualidad. Hace 20, 30 años era otra cuestión. Y se pensaba que las formas de violencia relacionadas con el extremismo que se desplegaban en países remotos, pues se quedaban encapsuladas en esos países y que no podían tener proyecciones o consecuencias en términos de violencia para países más cercanos o para Occidente, ¿no? Lo cual el 11S demostró que era una presunción falsa. En estos momentos, bueno, hasta el 11S no se había hablado prácticamente nada de la yihad. Desde el 11S se ha hablado muchísimo de la yihad. Las últimas teorías apuntan a una, no sé si debilitamiento, porque es difícil llegar a esa conclusión, pero al menos sí una bajada en la intensidad de, bueno, pues por parte de redes como Al-Qaeda, pero a cambio han surgido otros monstruos como el Estado Islámico. Ahora mismo, en marzo de 2022, ¿cómo está el terrorismo internacional, el terrorismo islámico? Bueno, la situación en la actualidad es muy distinta a la de hace 20 años, incluso es muy distinta a la de hace 5 o 6 años cuando Daesh o Estado Islámico proclamó un califato en Siria y en Irak. Pero que sea distinta no quiere decir que no sea menos desestabilizadora. Lo que ha cambiado fundamentalmente es que, digamos, el liderazgo de ese tipo de actividad violenta lo llevan organizaciones que no son ni Al-Qaeda ni el Estado Islámico, pero que están afiliadas a estas y que actúan en muchos escenarios, pero el escenario más preocupante con diferencia es el escenario africano, en el que hay distintos focos de expansión del yihadismo. Y eso es una cosa que es particularmente preocupante para un país como España, porque en algunos escenarios como el Sahel pues son prácticamente nuestra frontera avanzada. Tocan con el Magreb, tocan con el Mediterráneo Sur y por tanto pueden tener consecuencias de desestabilización en toda esa región. A ello añadamosle la cada vez más importante presencia china en África, con lo cual se me antoja, Luis, no sé si estaré en lo cierto o no, que África va a ser, si es que acaso no ha sido ya, el gran tablero de ajedrez del siglo XXI. Es posible. China tiene interés en África fundamentalmente para proveerse de materias primas. No tiene interés en modificar los regímenes políticos, en alterar la situación social de esos países. Simplemente, como digo, abastecerse de materias primas, que es un desafío para un país tan grande, con tanta población y tantas necesidades y tanta proyección de desarrollo, ¿no? Pero efectivamente el escenario africano puede ser muy importante en los próximos años por su tendencia a la desestabilización cada vez mayor, que no es nueva, pero que parece que ha ido a más, y ahí el elemento yihadista es un componente añadido pues que no estaba hace 10, 15 años.
y algo que no merece la pena, o que, mejor dicho, no conviene perder de vista, por mucho que en estos momentos prácticamente todos los esfuerzos en política internacional estén centrados en el este de Europa. ¿Cómo ves, por cierto, lo de Ucrania? Es la pregunta obligada. Bueno, la situación de Ucrania es la situación más grave en términos de seguridad y de estabilidad internacional que hemos tenido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera en la Guerra Fría, salvo en algún momento muy concreto, hemos estado tan cerca de que una guerra se extendiera por Europa y de que uno de los actores estatales involucrados en esa guerra, en este caso Rusia, amenazara, como ha hecho varias veces, con un conflicto nuclear. ¿A partir de qué momento podríamos considerar que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? Esperemos que no llegue. Esperemos que no llegue, por supuesto. De eso, ese momento se daría si Rusia atacara a un país de la OTAN y ese país atacado reclamara su derecho a ser defendido por el resto de los Estados miembros de la OTAN. Esa sería una situación dramática que esperemos que no tenga lugar. Esperemos que no se produzca. Los libros, cuando venimos a las presentaciones, siempre decimos lo mismo, no preguntamos mucho porque, entre otras cosas, se trata de que se compre, pero por aquello del gancho, ¿cuándo empieza la yihad? ¿En qué momento? Esa no es una pregunta fácil de responder, porque la yihad tiene antecedentes remotos y antecedentes recientes, ¿no? Pero si de lo que estamos hablando es de lo que ocurre, de lo que lleva al 11S y lo que sigue al 11S, es una serie de cambios que se producen a lo largo del siglo XX en el mundo musulmán y que empiezan a expresarse en términos de violencia legitimada por sus promotores con el concepto de yihad en su acepción belicosa, en distintos países del mundo musulmán en el último cuarto del siglo XX, ¿no? Países como Egipto, países como Argelia, Filipinas, Pakistán, Afganistán, Indonesia, en Palestina y en otros escenarios. Ya concluimos, ¿el Afganistán de 1978 o nos referimos al Afganistán de posteriori? La yihad no comienza en Afganistán, pero en Afganistán se dan las condiciones para que la yihad adquiera una dimensión transnacional que antes no tenía. Eso ocurre en el contexto de la guerra afgano-soviética. Los soviéticos invaden a finales de 1979 y esa guerra se prolonga durante una década prácticamente. Y después de esa guerra le sucede una guerra civil. Los combatientes en esas guerras, en el bando afgano, son elementos extremistas que luego hacen posible la creación de Al-Qaeda y que dan protección a Al-Qaeda, lo que le permite preparar y perpetrar los atentados del 11S. Pues Luis de la Corte, como siempre, muchísimas gracias. De nada, un placer.